Madres de las víctimas de feminicidio en diversas partes del país se reunieron para entregarle al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, una carta con 18,000 firmas para exigir justicia, para exigir un alto al asesinato de mujeres por razón de género. Catalogar el feminicidio como crimen de odio en nuestro país debe de ser algo que no sé por qué no hemos hecho. El feminicidio es, por definición, un crimen de odio. Se le entrega esta carta al presidente y el presidente le preguntan si hay alguna diferencia entre los homicidios y los feminicidios. Y dice que en esencia no la hay. En lo que va de la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, los feminicidios en nuestro país han subido casi un 10%. Y tengo en la línea a Soledad Jarquín. Ella es periodista, ella es madre de María del Sol Cruz, asesinada el 2 de junio del 2018. Soledad, te saludo y te mando, como siempre, nuestro respeto a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias por la oportunidad de estar con ustedes. Soledad, el feminicidio en México, las causas, los motivos, las razones, llamémoslo como es. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo ves al presidente? ¿Cómo se sienten atendidas ustedes las madres? Sí, primero tendríamos que entender que no es lo mismo un homicidio que un feminicidio, por supuesto, que no son las mismas causas, no son las mismas razones, como dice el presidente. El feminicidio, como bien lo dijiste, es un crimen de odio en contra de las mujeres, por el hecho de ser mujeres. Simplemente hay ocasiones de esta construcción social, este patriarcado en el que vivimos, donde las mujeres tenemos la sociedad concibe, y lo digo en serio, la sociedad concibe a las mujeres con un valor menos importante que los hombres. A las mujeres se nos enseña incluso a callar la violencia, porque nos las propicia la persona que nosotras hemos escogido para ser nuestro compañero de vida. Y bueno, a lo largo de la vida se ha ido como destrabando todas en la ciencia del género, se le llama ahora, que todo está en la desigualdad en que somos educadas las mujeres y los hombres. Y esa idea, haremos menos, es la que lleva con cuerpos como y que se haga con nuestros cuerpos y nuestras vidas lo que se les dé la gana a algunos hombres. Presidente, sí es igual a homicidio y que tiene que ver con la pérdida de valores. No tiene que ver con la pérdida. Vamos a tratar de retomar esta conversación por vía telefónica porque, miren, es muy importante lo que está hablando Soledad. Hablar del feminicidio es tener que tipificar el delito. Y se los hablo con el sentido estricto de cómo está tipificado el delito en nuestro país. El feminicidio en nuestro país está puesto como un homicidio con agravantes. ¿Cuál es el agravante? El hecho de ser mujer. ¿Cuál es el agravante? La violación. ¿Cuál es el agravante? La agresión sexual. ¿Cuál es el agravante? Estas que después son tipificadas en un feminicidio por hablarlo como un slang, porque el delito en México del feminicidio no existe. Hablaba Soledad justamente de las causas de estos feminicidios y cómo estas causas vienen enraizadas en una forma de pensar de los mexicanos. Y te recibo nuevamente, Soledad. Perdóname que cortamos el video, pero es muy importante lo que nos estás diciendo y queríamos tener la nitidez de tu palabra. Muchas gracias. Sí, lo que digo es que todo está centrado en la desigualdad en que somos educados hombres y mujeres y que lleva a una concepción de inferioridad de lo que somos las mujeres.
por no estar históricamente en muchos espacios como el área pública. Nuestro trabajo siempre ha valido menos. Si tú le preguntas a las mujeres que están en su casa en qué trabaja, te contestan que en nada, aunque se ha comprobado que ellas aportan un porcentaje alto del Producto Interno Bruto en el país, que no es cualquier cosa. Esas son las cosas que hacen que nosotras, las mujeres, en un determinado momento aceptemos la violencia cuando se trata de la persona que hemos escogido para vivir o para que sea nuestro compañero de vida, o el exnovio, o la pareja, eso que se llama la violencia familiar. Pero bueno, hay otros muchos tipos de violencia y por ejemplo, algo que no se ha querido aceptar es que la violencia generalizada que vive México también tiene implicaciones de género. Hay venganzas en contra, en cuestiones del narcotráfico, hay venganzas cometidas contra las mujeres que también deben ser consideradas como feminicidio, y por eso el presidente se equivoca cuando dice que tiene son dos cosas que tienen el mismo origen, el homicidio y el feminicidio. Uno, dice él, tiene que ver con la pérdida de valores morales, tiene que ver con que las mujeres prácticamente nos salimos de nuestras casas, ¿no? No tiene que ver con eso, es la educación, es la estructura patriarcal, es la desigualdad. Nosotras llegamos tarde, por llamarlo de algún modo, llegamos tarde a todo lo que hoy está incomodando a los hombres. Claro. Oye, Soledad, algo que siempre, y te lo digo con el mayor respeto, perder a una hija ha de ser una cosa horrorosa. Perder a un padre tiene un adjetivo, tiene un calificativo, te haces huérfano. Perder a un esposo o una esposa te hace viudo. Perder a un hijo no tiene una forma en el castellano de ser expresado. De ese tamaño es el dolor de la pérdida de un hijo. La pérdida de una hija debe de ser aún mayor. ¿Te has sentido atendida por la Cuarta Transformación y cómo crees que se ha ido atendiendo este crimen, tan solo el de tu hija, por parte de un gobierno que tiene acciones como estas que tú acabas de mencionar? Sí, bueno, yo digo que tienes toda la razón cuando dices que no tiene un calificativo perder un hijo, no hay manera o una hija, más aún cuando sucede así, de esta manera tan terrible como fue el caso de mi hija, y como muchos otros casos que hay en este país, porque no es el único, donde además se cometen diversos actos de violencia en contra de ella, desde violencia electoral, etcétera. Lo que yo llegué tarde, desafortunadamente acabo de llegarle a tocar las puertas a la Cuarta Transformación. Eso lo tengo que confesar. Yo estuve esperando que se resolviera el caso en Oaxaca donde sucedieron los hechos, pero está trabado, está atorado por cuestiones políticas. Entonces, hasta ahora nosotras hemos tenido, desde el día que yo me presenté, que fue el 24 de noviembre con el presidente, hasta ahora yo he tenido 3 reuniones de trabajo amplias, y con la gente de la Secretaría de Gobernación y con la gente o el ¿Con quién te reúnes, Soledad? ¿Te reúnes con la secretaria? ¿Te reúnes con Alejandro Encinas? ¿Quiénes son los que lo reciben? Sí, el primer día yo estuve platicando por más de 2 horas sobre el caso de mi hija, concretamente con la secretaria Olga Sánchez Cordero, y estuvo también presente la titular de la CONAVIM, Fabiola Alanís, quien nos estuvo quien está haciendo, junto con la personal de la Secretaría de Gobernación, unas mesas de trabajo para ver caso por caso. ¿Y qué sucede? Bueno, ahí lo que se plantea son cómo resolver o cómo destrabar los casos jurídicos. De acuerdo con lo que nos decían algunas señoras, está dando algunos resultados en la Ciudad de México y en el Estado de México. Es decir, no es el primer caso el de mi hija el que están llevando, en que nos sentamos a dialogar, en el que presentamos lo que está sucediendo. El problema está en que le están rebotando al presidente todos estos casos porque no hay una política, eso hay que decirlo. No tenemos una política real de
una política, eso que le llaman las políticas públicas desde la perspectiva de género. Recuerda claro. que llegó con la espada desenvainada a quitar y a recortar presupuestos, incluso a cerrar algunos programas. No, y mucho pegándole a los programas que apoyan la erradicación de este crimen, que eso es lo que preocupa, porque como bien lo decías al principio, si queremos acabar con los feminicidios, aunque la carrera va a ser muy larga por lo que acabas de platicar, un problema enraizado en nuestra cultura, debemos de comenzar a combatir los feminicidios desde la educación, desde la igualdad en oportunidades, desde la equidad de género, desde muchos aspectos que desde la infancia debemos de crecer con el cambio de conciencia y darnos cuenta de que hombres y mujeres somos iguales y arrancar de nuestro corazón estos sentimientos machistas que a veces perduran y subsisten en una sociedad mexicana que ve en la figura del hombre el poder y en la figura de la mujer la debilidad que puede ser aprovechada y utilizada sobre todo sexualmente. Entonces, ojalá, Soledad, veamos apoyo en políticas públicas, apoyo en, no vamos a regresar a la vida a las mujeres que han sido asesinadas, pero por lo menos podemos honrar su presencia con un cambio de actitud y una forma nueva de tipificar al delito. Y creo, Soledad, que por ahí, si me permites la sugerencia, debe de ir encaminado el esfuerzo a darle la tipificación específica en una jurisprudencia mexicana que le comience a dar un sentido de justicia a las mujeres. Eso es cierto, eso es totalmente cierto. Nos deben esta tipificación homologada en todo el país. Claro, que existe el delito de feminicidio. Así es. Y que el delito de feminicidio se juzgue. Y que se juzgue de una forma en específica y que se sepa que esto es un crimen de odio en específico y que debe de ser combatido como tal. Y ojalá con ello podamos empezar a tener un respiro. No puede quedar, yo digo que ninguna política pública, de verdad, ninguna, tendrá resultado en contra o para contrarrestar, y como dice la ley, erradicar el feminicidio. Ninguna va a dar resultado si se siguen dando o se sigue permitiendo tanta impunidad. Es increíble. Así está. Del asunto. Así está. Como las fiscalías siguen sin ponerse las pilas, de verdad. Y no se ponen las pilas porque muchas de estas fiscalías están dirigidas por grupos de hombres. Ahí también hay un problema. Todavía vemos nosotros a las policías, a los fiscales, a las fiscalías, y vemos al judicial de los 80s, ¿no? A la gente de... Y eso no podemos permitirlo, y ojalá y tengamos la simpatía de una Olga Sánchez Cordero, exministra de la Corte, conocedora del derecho y de la ley, que tenga que apoyar a sus hermanas mujeres para hacer esto, y por supuesto cuenta con estos micrófonos, Soledad, para seguir haciendo énfasis en este problema, el cual no vamos a soltar. Te mando un abrazo solidario, Soledad Jarquín. Gracias. Muchas gracias, Soledad.